Buenos días, profesora. Vamos a esperar unos minutos para que alguno de los alumnos se conecte. Buenos días, alumnos, profesora. Podemos comenzar con la clase. Y le brindo el host.
Buenos días, profesor, buenos días, Johan. ¿Iniciamos ya? Disculpe, no lo escuché. Sí, profesora, podemos iniciar la clase. Ya le Ya, brindo el hot. gracias. Bueno, vamos a iniciar, Johan, la clase hasta que se integren los demás chicos. Sí, a ver. Ya está. Entonces, a ver, vamos a iniciar resolviendo, cosa que damos tiempo para que los chicos se integren, el simulacro, ¿no? El simulacro con respecto a reacciones químicas. A ver. Johan, ¿diste el simulacro? ¿Llegaste a hacer el simulacro? A ver, entonces vamos a hacer el simulacro, las 5 preguntas. Hasta aquí es lo que hemos visto sobre reacciones químicas, pero reacciones redox. Ya, esta es la parte de reacciones redox. Como les había mencionado, en la parte de reacciones redox generalmente viene identificar si una reacción es redox o no, los estados de oxidación, ¿no? Y por ahí, de repente, algo de balance, ¿ya? Que no es muy común, pero puede ser que venga, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado para los ejercicios que vengan de ese tema. Entonces, aquí en la número 1, por ejemplo, te piden o te dicen en la reacción redox, o sea, ya te están diciendo que es una reacción redox, ¿cuál es el coeficiente del agente reductor? Si tú te das cuenta, primero tengo que identificar quién es el agente reductor, ¿no? Y luego lo balanceo. Puede ser por un balanceo normal también, podría ser, pero en este caso lo vamos a balancear por redox, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, ya sabemos que el estado de oxidación de un elemento es 0, y aquí el hierro estaría con estado de oxidación más 2, ¿no? Más 2. Ya está, esto es un óxido de hierro. Entonces, y el oxígeno también vendría a ser un elemento, entonces su estado de oxidación es 0. Ya está. Entonces, ¿quién sería el agente reductor? Si bien es cierto, tú lo puedes balancear por método de tanteo, ¿no? Que estaría bien, pero tendrías que identificar quién es el agente reductor, ¿no? El hierro, el oxígeno, ¿quién? ¿Quién es el reductor? Entonces, igual tienes que poner los estados de oxidación y ver quién se reduce y quién se oxida, para saber quién es el agente reductor, ¿ya? Entonces, si va de 0 en valor a más 2, quiere decir que el hierro aquí es el que se está oxidando. El hierro se está oxidando. El oxígeno va de 0 a menos 2. Entonces, este es el que se está reduciendo. Así de sencillo. Una vez que ya sé quién se reduce y quién se oxida, ya puedo saber quién es el agente reductor o el reductor, ¿no? Habíamos hablado, habíamos dicho de que un reductor o agente reductor es aquel que reduce a la otra especie. Por lo tanto, él se oxida. El agente reductor es el que se está oxidando, ¿ya? Entonces, ¿quién aquí se está oxidando? El hierro. Por lo tanto, lo que me están pidiendo, el hierro se está oxidando, el hierro vendría a ser el agente reductor, ¿ya? El reductor. ¿Por qué? Porque se está oxidando. Entonces, el hierro es lo que me están pidiendo, el coeficiente, ¿no? El coeficiente, o sea, cuando ya se balancea. Entonces, bueno, podríamos haberlo hecho solo por tanteo también, ¿no? Por ejemplo, acá son 2 oxígenos. Para que sea aquí 2 oxígenos, tendría que poner aquí 2, ¿no?
Ahora son 2 hierros, entonces aquí el coeficiente sería 2. La respuesta sería la C. El coeficiente del reductor vendría a ser 2. ¿Ya? Podría hacerlo por tanteo porque es una reacción pequeña. Pero también podrías sacar las semireacciones, ¿no? Reduce, quien se oxida, igualar electrones, transferencia y ya tienes la ecuación en sí, ¿no? Ya balanceada, ¿ya? También se puede hacer eso. O por coeficientes, ¿no? También. Muy bien, eso era en la número 1. En la número 2 te dan la síntesis de Haber-Bosch. Esta síntesis se refiere a la obtención del amoníaco, ¿no? ¿Cómo se llega a obtener el amoníaco? Entonces, bueno, ahí te dan la reacción justo del amoníaco. La pregunta sería, ¿es una reacción redox? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo identificamos si una reacción es redox? Acuérdate que lo identificamos si es que los estados de oxidación cambian, ¿no? Entonces mi pregunta sería si eso vendría a ser una reacción redox. A ver, voy a admitir. Tabata, buenos días. Ya, entonces, en la número 2, te dicen, ¿qué proposición es correcta? Entonces, te están hablando de que se oxida, se reduce, si es dismutación, ya habíamos hablado también qué cosa es dismutación, y si no hay transferencia de electrones, o sea, no hay redox. Entonces, yo tengo que saber si esta reacción primero es redox, ¿no? Entonces, el nitrógeno es un elemento, 0, estado de oxidación 0. El hidrógeno es otro elemento, estado de oxidación 0. El amoníaco, entonces, ¿quién es más electronegativo? El nitrógeno. El nitrógeno va a tener la carga negativa. Por lo tanto, el hidrógeno vendría a ser más 1. El hidrógeno no puede ser más que más 1 en este caso, ¿no? Entonces, más 1 por 3 más 3. ¿Cuánto debe ser el nitrógeno? Menos 3, para que todo sea neutro. Entonces ya tengo los estados de oxidación. Ahora me fijo, ¿cambian? Sí. ¿Cómo cambian? Esto vendría a ser una reacción redox. ¿Ya? Entonces sí hay una reacción redox. ¿Quién se reduce y quién se oxida? Es lo que tengo que averiguar. Entonces aquí el nitrógeno pasa de 0 a menos 3. Entonces en una recta numérica, si pasas de 0 a menos 3, estás reduciendo, estás disminuyendo. Entonces, este es el que se está reduciendo. Si él se reduce, quiere decir que el hidrógeno se oxida, ¿no? El hidrógeno es el que se está oxidando. Entonces, completamos las preguntas o respondemos y dice, ¿el nitrógeno se oxida? No, se reduce. Este es incorrecto. El hidrógeno se reduce, el hidrógeno se está oxidando. Entonces, es incorrecto. El hidrógeno es dismutante. ¿Qué cosa era dismutante o dismutación? ¿No? Reacción de desproporción también. Recuerden que era que una sola especie se reduce y se oxida, ¿no? En cambio acá no. Vemos que son diferentes especies la que se reduce y la que se oxida. Entonces, no, el hidrógeno no es dismutante, ¿no? El nitrógeno se reduce, ese sí es verdadero, ¿no? Estamos viendo que el nitrógeno es aquel que se reduce. Diferentes que te digan el nitrógeno es reductor, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya te están preguntando por reductor u oxidante. No hay transferencia de electrones. Recuerden que en una reacción redox tiene que haber transferencia de electrones. ¿Ya, chicos? Entonces ahí está la respuesta de la número 2. Seguimos. Ya está. A ver.
En la número 3 te dicen cuál de las reacciones no es redox. Ya, no es redox. Entonces ya, bueno, fácilmente, si tú ves que uno ya cambia de estado de oxidación, ya no es necesario realizar el resto, ¿no? Es más, ni siquiera tienes que hallar de cada uno. Acuérdate cuándo era redox y cuándo no, ¿no? Por ejemplo, aquí yo viendo, bueno, en mi caso, porque bueno, ya tengo experiencia. Pero si no, tú harías cada uno, ¿no? 0, 0 y rápido, ¿no? Acá ya sabes que va a cambiar. Más 1, menos 2. O sea, sí está cambiando, sí es redox. Aquí lo mismo, 0, 0, esto lo acabamos de ver. Esto sería más 1 y esto sería menos 3. Esto es redox. Aquí hierro, 0, acá 0, acá es menos 2 más 2. Entonces está cambiando, es redox. Aquí el mercurio es 0, aquí es 0. Acá es menos 2 y acá es más 2. Está cambiando, es redox. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo pongo el oxígeno es menos 2, el calcio es más 2 porque está en el grupo 2. Y el carbono aquí sería, acá es menos 6 más 4. ¿Verdad? El carbono está con más 4. Aquí, oxígeno menos 2, el calcio está con más 2, es del grupo 2. Y el oxígeno aquí está con menos 2 y el carbono está aquí con más 4. Pregunta, ¿los estados de oxidación están cambiando del mismo elemento? Carbono más 4, carbono más 4. No está cambiando. Oxígeno menos 2, menos 2, menos 2. No está cambiando. Calcio más 2, más 2. No está cambiando. Entonces, esta no es una reacción redox. ¿Ya? La respuesta ahí sería la D. Entonces, chicos, de esa manera tienen que hallar cuándo una reacción es redox y cuándo una no lo es. Preguntas, dudas, me las pueden hacer en cualquier momento. Número 4 te dice, ¿qué sucede con el manganeso en la siguiente semireacción? ¿Ya? Chicos, esto es una semireacción. Ya habíamos visto, ¿no? Las dos semireacciones, oxidación y reducción. ¿Qué sucede con el manganeso? ¿Qué está pasando con el manganeso? O sea, tengo que hallar su estado de oxidación para saber qué está pasando con él, si se está reduciendo, se está oxidando. Y esto es súper fácil porque esto es un compuesto, bueno, es un ion, ¿no? Entonces yo ya sé cómo hallar el estado de oxidación del manganeso en un ion, ¿no? Yo tengo manganeso O4 menos. ¿Qué significa este menos? Significa que es la carga final, total. Entonces, si yo quiero hallar el estado de oxidación del manganeso, bueno, el oxígeno es menos 2. Hago, si desean su ecuación, un manganeso por X, X. A ver, un ratito voy a admitir. Ya. Entonces, 1 por X, X. Menos 2 por 4, menos 8. Esto debe ser igual no a 0, porque no es neutro, debe ser igual a menos 1. A la carga neta total final. Perfecto, entonces, ¿cuánto vale X? X vale más 7. ¿No? Entonces aquí el manganeso está actuando con más 7. Ya está. Solo me están preguntando por el manganeso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el manganeso? De más 7 está pasando a más 2. O sea, según tu recta numérica, estás disminuyendo, se está reduciendo. En valor, ¿no, chicos? En valor. Si te preguntan con respecto si gana o pierde electrones, lógico, aquí está ganando electrones, ¿no? Pero yo solamente lo veo en valor, ¿no? De más 7 a más 2 está reduciendo. Entonces, en la número 4, ¿cuál sería la clave? La B, ¿no? Te dicen qué está pasando con el manganeso, se reduce. Ya está. Y por último, la número 5, te dicen en la siguiente reacción, ahí tienes toda esa reacción. ¿Cuántos electrones pierde
el antimonio. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, estados de oxidación. El antimonio aquí es 0, ¿no? Elemento 0. Aquí el antimonio, ¿con cuánto está? Si el oxígeno aquí es -2, acá sería -10. Entonces, el antimonio aquí está con +5, ¿no? +5 por 2, +10, -10, 0. Ya está. Entonces, de 0 está pasando a +5. Ya, ahora te dice, o sea, no tienes que hacer mucho aquí, que solamente te están diciendo cuántos electrones pierde el antimonio, ¿no? ¿Cuántos electrones? A ver, si tú sacas esta semireacción, ¿cómo sería? Primero, se está oxidando, es una semireacción de oxidación. Entonces tú tienes el antimonio, está pasando a antimonio, así. Es más, aquí, bueno, ya lo voy a copiar todo, ¿no? Pero ya habíamos visto esto como era, sacan el antimonio nada más. Pero lógico, tienes que observar que el antimonio aquí es 2 veces el antimonio. Entonces, si tú quieres separar esto, le pondrías el 2 aquí. Esto no es 5, ¿ah? Esto es el antimonio ese. El 2 lo pondrías aquí, ¿ya? Pero en este caso lo voy a dejar así para que te des cuenta que es todo. Entonces aquí el antimonio es +5. Si te están diciendo cuántos electrones son transferidos o pierde, tú dices, aquí tengo 0, este es el antimonio neutro, ¿no? Su carga es 0. Pero aquí el antimonio, cada antimonio es +5, pero tú tienes 2 antimonios. Entonces sería la carga total del antimonio sería +10. Esa es la carga total del antimonio. Entonces, lo mismo, ¿no? Si tú pones el 2 aquí, sería 2 por 5 +10, y lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuántos electrones necesita él perder? Porque en realidad tiene razón, va a perder. De neutro tiene que llegar a +10, o sea, tiene que perder ¿cuántos electrones? 10 electrones. Eso es lo que tiene que perder, ¿no? Para igualar cargas, para igualar electrones. Entonces, aquí la respuesta es la E. ¿Ya? Tiene que perder 10 electrones. ¿Ya, chicos? Entonces, lógico, te están preguntando del antimonio, no te están preguntando de él, ¿no? Del óxido de antimonio, no. Del antimonio. Tiene que perder 10 electrones. Solo era eso. No se hacía nada más. ¿Ya? Entonces, ahí está, chicos, preguntas tipo, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, duda, todo claro, hasta ahí quedó el tema de reacciones redox, ¿no? En realidad de todo el tema de reacciones químicas, ¿ya? Reacciones redox. Muy bien, chicos. Ya está. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, ¿ya? El tema se llama soluciones, ¿no? Soluciones químicas. Ya está. Entonces vamos a comenzar con este nuevo tema. Este tema ya lo habíamos tocado anteriormente, me parece que en la clase número 2. ¿Por qué? Porque viene a partir de la clasificación de la materia. Entonces lo primero que tenemos que tener bien clarito es qué cosa es una solución química, ¿no? O soluciones. ¿Qué es una solución? Alguien que me diga qué cosa es una solución. Pregunta de examen, o sea, eso ya sí es fija. O sea, eso sí hay que saberlo, ¿no? Hay que saber qué cosa es una solución. Hasta la clase pasada habíamos visto lo que son reacciones químicas, que ya tenemos claro qué cosa es una reacción química. ¿Cuál es la diferencia con una solución? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia con una solución? ¿O qué cosa es una solución? Deben tener una idea qué cosa es una solución, ¿no? No creo que
vayan al examen y todavía no sepan qué cosa es una solución o una reacción química, ¿no? ¿Nadie? ¿Ni uno? ¿Están tímidos todavía? Ya, a ver, entonces vamos a recordar qué cosa es una solución, ¿ya, chicos? Entonces, a ver, primero comenzamos de clasificación de la materia. Si ustedes recuerdan la clasificación de la materia, se clasificaba en dos, ¿sí? Uno era sustancias puras y otro era mezclas, ¿ya? Comencemos de ahí. ¿Qué cosa es una sustancia pura? Esto ya lo tienes que saber, ¿no? Porque acuérdate que es la clase número 2. Y si no, la primera clase, porque la primera clase era introductorio, la que vimos, ¿no? Entonces, eh, sustancia pura es, dice, una forma de materia que tiene una composición definida. Una sustancia pura va a tener una fórmula, un símbolo, tiene una composición definida, es homogéneo. ¿Ya? Propiedades y características, sí. Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, son el agua, el amoníaco, el azúcar. Aquellas sustancias que tienen una fórmula química, ¿no? Que tienen un símbolo, también podría ser, porque puede ser elemento. ¿Ya? Entonces, todas ellas son sustancias puras. Ahora, estas sustancias puras difieren entre sí en su composición y pueden identificarse por su apariencia, olor, sabor y otras propiedades. Eso es para diferenciar una sustancia de otra, ¿ya? Ahora, estas sustancias puras se dividen en dos. ¿Cuáles son? Los elementos y los compuestos. Eso ya nosotros estamos recordando aquí. Los elementos también se les puede llamar sustancias puras simples, ya simples. Y los compuestos, sustancias puras compuestas. También pueden utilizar esos nombres, ¿ya? Los elementos ya saben quiénes son los elementos, ¿no? No se pueden separar en sustancias más simples, ¿no? Tenemos todos los elementos de tabla periódica. Ojo, pero también elementos que son estables, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno. Entonces, el oxígeno estable sería un O2. Eso es un elemento, ¿ya? Bueno, de ahí los metales lógicamente no son diatómicos, entonces solamente es potasio, calcio, ¿no? Mercurio, cobre, hierro, etcétera, monoatómico, ¿ya, chicos? Pero los que sí son estables, por ejemplo, el oxígeno, los no metales, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno, el flúor, cloro, etcétera. Ahora, también se puede decir que los elementos son aquellos que solo tienen un tipo de átomos, ¿no? Por eso que el O2 solo tiene un tipo de átomo, que es el oxígeno. Que tenga dos átomos de oxígeno es otra cosa, pero solamente es un solo tipo de átomo, que es el oxígeno. ¿Ya? Entonces es un elemento. Un compuesto o sustancias puras compuestas son sustancias formadas por dos o más elementos. Entonces, los compuestos sí se pueden llegar a separar, ¿no? Porque puedes llegar a separar en elementos, ¿ya? También tiene proporciones definidas, es constante, tiene una fórmula. Entonces, ahí está el agua, el amoníaco, el benceno, entre otros. Uf. Entonces, hay que saber también qué cosa es un compuesto. Entonces, eso es lo que estamos recordando, ¿no? De la primera clase. Luego, ¿qué cosa es una mezcla? Sustancias puras, ya lo acabamos de recordar, y ahora mezclas. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a introducir esto de soluciones. ¿Qué cosa es una mezcla? Ya dije que era muy diferente a una combinación. Acabamos de ver los temas de combinación, los temas de reacciones químicas. Entonces, no hay que confundir con mezclas, ¿ya? Mezclas son sistemas, unión, ¿ya? De materiales formados por dos o más sustancias puras, ya sea elemento o sean compuestos. ¿Ya, chicos? Entonces, las mezclas, dice, no ocurren reacciones químicas. O sea, es diferente combinación con mezclas.
¿ya? No hay formación de nuevo producto, no estás formando una nueva sustancia. Cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, no sé, quieres hacer una ensalada de frutas, manzana, papaya, piña, lo que estás haciendo es una mezcla, ¿no? Porque al final están conservando sus propiedades, la manzana, el plátano, la piña, etcétera. No estás formando un nuevo compuesto, solo estás mezclando las sustancias iniciales. ¿Ya? ¿Puedes volver a separarlas? Sí, puedes separarlas. Entonces, eso es una mezcla. Los componentes pueden separarse por medios físicos. También habíamos visto la primera clase, bueno, la segunda. Destilación, filtración, flotación, centrifugación, cromatografía, evaporación, imantación, todo eso habíamos visto. ¿Ya? Las mezclas sí se pueden llegar a separar. Aun cuando no existen cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, es una propiedad física, puede diferir respecto a la de sus componentes. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo digo que las propiedades se mantienen, generalmente son características de las especies, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me dan no sé, yo tengo una sal pura, ¿no? Cloruro de sodio puro. Este cloruro de sodio, la sal pura, tiene un punto de fusión característico. Cada sustancia en realidad tiene un punto de fusión característico. O sea, se funden, es lo que estoy diciendo, se funden a una cierta temperatura, ¿ya? Cuando es una sustancia pura. Ahora, si tú esta sustancia pura la mezclas con otra sustancia, ya va a ser una sustancia impura, ¿no? Una mezcla impura de sal, pero con algo más. Ahora, si tú mides el punto de fusión de esta nueva sustancia, que vendría a ser impura, ya el punto de fusión varía. ¿Por qué? Porque es una sustancia impura. Está mezclada con otros compuestos o elementos más. Entonces, ya el punto de fusión varía. Esta técnica del punto de fusión se utiliza para saber cuándo una sustancia es pura o no, ¿no? Si el cloruro de sodio, no sé, su punto de fusión es de 3000, ¿no? Y a mí me dan un mineral, me dicen, quiero saber cuál es la pureza de este mineral, o de esta sal, ¿no? Pero que tiene otras cosas. Entonces, si el punto de fusión no me da igual al puro, quiere decir que esa muestra está impura, ¿no? Esa muestra no es de la pureza, no sé, pues el 99.9%. Entonces, es por eso que te dicen que algunas propiedades pueden cambiar, ¿ya? Sin embargo, es una mezcla. Ahora, las mezclas se dividen en dos, chicos. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿ya? Va a depender mucho si es homogénea o heterogénea del tamaño de la partícula, ¿ya? Muchos piensan que solo a simple vista puedo determinar si una sustancia es homogénea o no. Por ejemplo, si tú tienes el agua y el aceite, que es muy común, tú ves dos fases, o sea, a simple vista puedes decir, esta mezcla es heterogénea. Sí lo puedes decir porque no se mezclan, ¿no? Tienen dos fases. Entonces, fácilmente, a simple vista, puedes decir que es una mezcla heterogénea, pero hay sustancias que tú no puedes a simple vista decir si es homogénea o no. Entonces, ¿quién te va a ayudar? Un microscopio electrónico, ¿ya? Y también la medición del tamaño de partículas. Eso te va a ayudar en decir si pertenece a una mezcla homogénea o heterogénea. Como por ejemplo, también hay mezclas que yo a simple vista puedo ver que es homogénea, ¿no? Por ejemplo, la sal se disuelve en agua. Yo lo sé porque ya sé mi teoría, ya sé que la sal son iónico, es un compuesto iónico, se separa, ¿no? Existe la interacción ion-dipolo con respecto a las moléculas de agua, etc. Entonces sí puedo decir que ahí se solubiliza, o sea, es una mezcla homogénea, ¿ya? Entonces, mezclas homogéneas, acuérdense, una sola fase, ¿no?
Y las mezclas heterogéneas sí son 2 o más fases, ¿ya? Sí, justo ahorita las voy a mencionar, Tabata. Entonces, justo hablamos aquí de tipos de mezclas, ¿ya? Suspensiones es la que yo veo y a simple vista puedo decir, ah, esta tiene 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases. Bueno, etcétera, puedo tener más. Entonces eso es una suspensión. Yo veo la diferencia de fases. O sea, la suspensión está dentro de las mezclas heterogéneas. Mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo, es una suspensión, o pequeñas partículas no solubles, ¿no? Fase dispersa en fase dispersante, ¿no? La fase dispersa es la que yo quiero solubilizar, la de menor cantidad. Y la fase dispersante es la que, en la que voy a dispersar, ¿no? La mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, el diámetro de las partículas es mayor a 10 a la menos 3 milímetros, o sea, son tamaños grandes de partículas. ¿Ya? Son visibles a nivel macroscópico, o sea, yo puedo observar la diferencia. ¿Se pueden filtrar? Sí. Recuerden que nosotros utilizamos la técnica de filtrado cuando generalmente es un sólido con líquido, ¿no? Así lo puedo filtrar. Por ejemplo, algunas medicinas que son en suspensión, ahí mismo dicen, ¿no? O te dan aquí el sólido y tú tienes que agregar agua, lo agitas y tomas la suspensión, ¿no? Entonces, son jarabes en suspensión. Ahora, algunas pinturas, ¿no? No todas, porque otras vienen a ser coloides. Pinturas vinílicas, talco fino en agua, algunos medicamentos, como en este caso el agua y la arena. Si tú mezclas agua y arena, vas a ver, hay arena que son mucho más finitas, se mantienen en el líquido arriba, de menor densidad, y las más grandes pues se van hacia el fondo del vaso. Eso es una suspensión, ¿ya? Entonces, generalmente es por el tamaño de partículas. El segundo tipo son los coloides, que también habíamos hablado en la segunda clase. Los coloides también son tipos de mezclas heterogéneas, ¿ya? Están clasificadas dentro de las mezclas heterogéneas. Sin embargo, aquí nosotros no podemos ver a simple vista o lo confundimos mucho, ¿ya? Dispersión de partículas de una sustancia en un medio dispersor formado por otras sustancias. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación. El diámetro de partículas, si te das cuenta, es mucho más pequeña que las de suspensión. 10 a la menos 6, 10 a la menos 3 milímetros. Entonces está entre, se podría decir, entre lo que son soluciones, mezcla homogénea, y la mezcla, bueno, heterogénea, o las suspensiones. Entonces está en este rango de diámetro. Sin embargo, es parte de las mezclas heterogéneas. A simple vista yo no lo puedo diferenciar, ¿no? O me confundo, pero ante un microscopio tiene este rango de tamaño, de diámetro de partículas. Entonces ya está dentro del rango de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, el aerosol es un coloide, ¿ya? La niebla, el humo, la espuma de cerveza, lo que es la mayonesa, la mantequilla, la leche. Ustedes me dirán, pero esos parecen todos homogéneos a simple vista. ¿Ya? Algunas pinturas, por ejemplo, pinturas acrílicas, ¿no? Etcétera. Hay pinturas que sedimentan con el tiempo. Tú al inicio puedes verlo así, homogéneo, pero con el tiempo empiezan a sedimentar, ¿no? Entonces, esos son tipos de coloides. En la segunda clase me parece que habíamos visto varios ejemplos de coloides. Hay un cuadro que están todos los ejemplos de coloides, ¿ya? Ahora, también habíamos dicho que los coloides tienen dos propiedades muy particulares. ¿Cómo nosotros podemos identificar si es un coloide o no? Uno es por el efecto Tyndall, ¿ya? Los coloides tienen este efecto. ¿Qué cosa significa este efecto? Que dispersan la luz, ¿no? Debido a que su tamaño está en el rango de 10 a la menos 6, 10 a la menos 3 con respecto a una solución o a una mezcla homogénea.
los coloides sí dispersan la luz. Tú vas a ver, si tú enfocas con un láser, tú vas a ver la dispersión de la luz. En cambio, en una mezcla homogénea tú no la ves. Tú no ves esa dispersión. ¿Por qué? Porque las mezclas homogéneas tienen partículas mucho más pequeñitas. En cambio, los coloides es mucho más grande. Entonces, es por eso que sí se llega a ver, ¿no? Y el otro sería el movimiento browniano, ¿no? En los coloides, las partículas están con un movimiento caótico en todas las direcciones. Entonces, esas son las dos propiedades de los coloides. Y por último tenemos las disoluciones, que es aquí donde nosotros vamos a estudiarlo, ¿ya? Las disoluciones son mezclas homogéneas, así de sencillo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de, puede decirse disolución o solución también, ¿ya? Es válido. Entonces, son mezclas homogéneas de uno o más solutos y un disolvente. Ya, chicos, eso también puede ser pregunta. Una solución puede tener uno o más solutos y un solo disolvente, sí, eso es verdadero, ¿ya? Lo que sí no puedes tener es muchos solventes. Ahora, ¿qué cosa es soluto y solvente? Soluto y solvente es esto. Un soluto, esta es una solución, ¿no? O disolución. Ahora, una disolución está formada por dos componentes. Uno es el soluto y el otro es el solvente. El soluto es aquel que está, aquel compuesto, partícula, etcétera, que está en menor proporción, que es lo que vas a disolver. Y un solvente es aquel que está en mayor proporción, ¿ya? Es en dónde vas a disolver. Entonces, todo esto es una mezcla homogénea. Lo agitas y solo ves una fase. Mezcla homogénea, disolución. ¿Ya? Entonces, desde ahora en adelante vamos a hablar de soluto y solvente. Entonces ya tú tienes que saber, ¿no? Son partes de una solución. Ay, no sé qué está pasando con mi mouse, ya. Ya, entonces, a ver chicos, un minuto. Voy a cambiarle. Ya está. Entonces, el diámetro de las soluciones es mucho más pequeñito, ¿no? Si tú ves aquí, es 10 a la menos 6 milímetros. Entonces es mucho más pequeño que que un coloide, ¿sí? Ahora, bueno, ya saben, soluto más solvente o disolvente es una disolución. Aquí, por ejemplo, está el tamaño de partículas de disolución de los coloides es mucho más grande y de las suspensiones es mucho más grande. Nivel macroscópico lo podemos observar, esto no lo observamos, ¿no? Y esto se puede determinar ante un microscopio. Estas dos son mezclas heterogéneas, mientras que las disoluciones o soluciones son mezclas homogéneas. ¿Ya? Entonces, si te preguntan qué cosa es una solución, qué cosa es una disolución, es una mezcla homogénea, donde el diámetro de partículas está por debajo de 10 a la menos 6 milímetros, ¿no? Etcétera. Entonces, ahora, técnicas de separación no las vamos a ver, solo las puse aquí para que tú sepas que las mezclas se pueden separar, ¿no? Habíamos visto ya anteriormente la destilación, la evaporación, la decantación, filtración, tamizado. ¿Vas a utilizar cualquiera de ellas? Depende qué es lo que quieras separar, ¿no? Podrías utilizar cualquiera de ellas. Este es un resumen de lo que es materia, la clasificación de la materia. Mezclas, ya sabes, homogéneas, heterogéneas, sustancias puras, compuestos y elementos. ¿Dónde están las soluciones? Aquí, ya en las mezclas homogéneas. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ya sabemos que es una mezcla homogénea.
Aquí, generalmente, en disoluciones, lo que vamos a ver es un solvente universal, ¿no? El solvente universal vendría a ser el agua. Entonces, cuando nos dicen está en solución acuosa, nos están diciendo que está en agua. O sea, el disolvente vendría a ser el agua, ¿ya? Entonces, ahora, ¿solamente puedes tener solvente agua? No, puede ser otro solvente, va a depender mucho del ejercicio, del problema, ¿ya? Pero sí recuerda que lo semejante disuelve a lo semejante. Chicos, ¿qué tienen en común estas tres imágenes? ¿Quién me dice? ¿Qué tienen en común? ¿Qué cosas son? Esas tres imágenes, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son esas tres imágenes? ¿Son elementos? ¿Son compuestos? ¿En qué clasificación de la materia están? Son mezclas homogéneas, son mezclas heterogéneas, soluciones, coloides, suspensiones. ¿Qué cosas son? Pregunta de examen. ¿Qué cosa es el bronce? ¿Qué cosa es el aire? ¿Qué cosa es una solución acuosa de sulfato cúprico? ¿Qué cosas son? ¿Nadie? ¿Ni uno? ¿Qué cosa es el aire? El bronce. Sulfato de cobre, pero en solución acuosa. Ahí está. El sulfato de cobre es azul, ¿no? Es una sal, lógico, pero está en agua. Está disuelto en agua. Entonces ya no vendría a ser un compuesto, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Si tú te fijas, y no es posible que no me digas qué cosas son mezclas, ¿no? ¿El aire qué cosa es? ¿El aire tiene una fórmula química? ¿Tiene un símbolo? No, es una mezcla. Es una mezcla. El bronce también es una mezcla, ¿no? Y la solución, lógico, acá tenemos sulfato de cobre en agua. También es una mezcla, ¿no? Ahora, son soluciones los tres. Son mezclas homogéneas. El sulfato de cobre disuelto en agua es una solución. El bronce también es una solución. Y el aire también es una solución. Todas son en una sola fase. Son mezclas homogéneas. Lo que difiere es el estado en el que se encuentra. Este de aquí se encuentra en un estado líquido. Este se encuentra en un estado sólido y esto se encuentra en un estado gaseoso. Entonces, el aire es una mezcla gaseosa, ¿no? Es una solución gaseosa. El bronce es una solución sólida. Y el sulfato de cobre disuelto en agua, o solución acuosa de sulfato de cobre, es una solución líquida. Entonces, cuando hablamos de solución, no solo se limiten a líquidos, ¿ya? También pueden ser sólidos y también pueden ser gases, ¿no? Porque existen mezclas así. Entonces, a eso me refiero, chicos. No se limiten a que solo sean líquidos, ¿ya? Entonces, piensen que también hay sólidos y gaseosos. Ahora, esto de aquí es muy importante. El proceso de disolución, ¿cómo es que se lleva a cabo? Entonces, esto es pregunta. Por ahí hay una pregunta de examen. ¿Cómo es que se disuelven? ¿Qué es lo que tienen que tener el soluto y el solvente para que se puedan disolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí un solvente que sea el agua, ¿no? El agua, las moléculas del agua, hay una interacción, lógicamente, entre solvente y solvente. Aquí tienes un soluto. Entonces, por ejemplo, la sal, ¿no? Como son iónicos, entonces también hay una interacción iónica entre soluto y soluto. Lo que tiene que tener el soluto y el solvente son interacciones parecidas a como si estuvieran solos independientemente. Es más, debe ser mayor esta interacción.
¿Para qué? Para que el soluto pueda interaccionar con el solvente y se pueda formar la solución. ¿Me dejo entender? O sea, la interacción que existe aquí entre agua y sal, entre la interacción que podría existir entre la sal y el agua debe ser mucho más fuerte y parecidas para que se pueda formar la solución, para que se pueda disolver. Porque si no fuesen parecidas, no se podría disolver, ¿no? Quedaría como el aceite y el agua. El aceite y el agua no tienen interacciones parecidas. El agua es polar, el aceite tiene su parte apolar. Entonces no hay interacciones parecidas, es por eso que no se mezclan. Pero esto sí es súper importante que ha sido pregunta, ¿ya? Lo semejante, recuerden, disuelve lo semejante. Entonces las interacciones para que se forme solución deben ser mayor entre el soluto y solvente, que como si estuviesen solos, ¿no? Independientemente. ¿Ya, chicos? Entonces esto recuérdenlo. Tipos de disoluciones según su estado físico, ¿ya? De los componentes. Acá están. Todos ellos, por ejemplo, son disoluciones, son soluciones, ¿ya? Mezclas homogéneas. Ahora, nosotros podemos tener, por ejemplo, tenemos los solutos en diferentes estados, sólido, líquido, gas, y los disolventes también en sólido, líquido y gas. Si yo disuelvo, por ejemplo, un sólido en un disolvente sólido, ¿cuál es el estado físico que me va a dar de la solución? Sólido, ¿no? Ese es el estado, o sea, una aleación, por ejemplo. Aleaciones metálicas, ¿no? El bronce, el acero, el latón. Entonces son aleaciones metálicas, sólidas. Por ejemplo, yo puedo tener también un soluto que sea un líquido y en un disolvente sólido. ¿Cuál sería ese ejemplo? Las amalgamas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el estado físico de la solución o disolución? Sólido. Es una solución sólida, ¿ya? Por aquí otro ejemplo, un líquido en un líquido es lo más común, ¿no? Lo que ustedes más asocian. El vinagre. La salmuera es un sólido en un líquido y la solución que te da es un líquido, ¿no? Es la salmuera, o sea, agua con sal. El humo, por ejemplo, cuando estás en gases, ¿no? El aire. En un gas, ¿no? Tú puedes disolver un gas en un gas. Y eso que te da un aire seco, ¿no? Y es un gas, la solución. También puede ser líquido en gas, aire húmedo. O sólido en gas, el humo, ¿no? El humo es una mezcla de un sólido en un gas. ¿Cuál es el estado? Gaseoso, el estado de la solución, gaseoso, ¿no? Entonces hay varios ejemplos de soluciones, ¿ya? Y no las vayas a confundir con coloides, que es otra cosa. Proporción de los componentes. Las disoluciones también se pueden clasificar según la cantidad de soluto. O sea, ¿qué pasa si yo en un vaso que tiene agua, una cierta cantidad de agua, yo le agrego solo un poquito de sal, de soluto? Entonces diremos que esta solución está insaturada, no saturada, porque solo has agregado la menor cantidad de soluto, ¿ya? Entonces, el agua, lógicamente, va a tener un límite en el cual pueda disolver una cantidad de soluto. ¿Me dejo entender? Yo tengo un vaso con agua y ese vaso con agua, de 100 mililitros de agua, por ejemplo, esos 100 mililitros de agua me va a poder disolver una cierta cantidad de soluto, máxima, porque después si le agrego más ya no me va a poder disolver. Pero sí podría ponerle yo la menor cantidad. Y si le pongo la menor cantidad, va a disolver. Entonces, a eso se le dice una solución insaturada, pequeña cantidad de soluto, ¿ya? Una disolución saturada o solución saturada ya es cuando utilizas la máxima cantidad de soluto, ¿ya, chicos? O sea, en esos 100 mililitros de agua que tú tienes,
va a haber una cantidad máxima de soluto que tú puedas disolver en esos 100 mililitros de agua. Si tú agregas un poquito más, ya no va a disolver. Entonces, a esa máxima cantidad de soluto se le dice que la solución está saturada, ya llegó al límite. Ya no puedes agregarle más soluto porque si no va a quedar en el fondo del vaso. ¿Ya? Entonces, a eso se le dice una disolución saturada. Lógico, estás trabajando a una temperatura específica, ¿ya? Porque después sí puede variar con la temperatura. ¿Y eso dónde lo vemos? En la disolución sobresaturada. ¿Qué pasa si todo este vasito que está aquí, el del medio, ¿sí? ¿Se nota cuando estoy apuntando? Bueno, aquí ya veo que no está saturada, o sea, ya sé que si, bueno, supongo que este blanquito es sólido, entonces ya pasé, ya lo saturé el solvente. ¿Por qué? Porque me forma un sólido aquí abajo. No me forma el sólido, sino que la sal queda abajo en el fondo del vaso, ¿no? Una disolución saturada, sobresaturada, es cuando ya no es estable. O sea, yo le ejerzo, por ejemplo, aquí, si yo lo caliento, le agrego temperatura, lo que va a pasar con esta sal es que va a disolver, pero ya es por un factor externo que le estoy yo agregando. Entonces, si yo caliento esto de aquí, esto va a disolver, ¿ya? Entonces, disuelve, pero por ejemplo, lo dejas ahí, lo filtras, etcétera, y lo dejas ahí que se enfríe y otra vez va a precipitar. Es más, se da la cristalización a veces. O sea, se forman pequeños cristales que son la sal, ¿no? Cuando uno lo filtra, etcétera. Entonces, a eso nosotros llamamos disolución sobresaturada. Aquí no es estable, ¿no? El soluto disuelto no es estable, o sea, puede precipitar, ¿ya? Ante un cambio de temperatura, lógicamente. ¿Ya, chicos? Entonces, esos son los tres tipos de soluciones, pero cuando hablamos de cantidad de soluto, ¿ya? Cuando hablamos de cuánta cantidad de soluto le agrego. Y el otro vendría a ser sobre la conductividad eléctrica. También se puede clasificar las soluciones según la conductividad. O sea, hay soluciones que conducen la corriente eléctrica y hay soluciones que no conducen la corriente eléctrica, ¿no? Entonces tú ya puedes estar pensando en seguramente, seguro has escuchado los electrolitos, ¿no? Cuando nosotros tenemos, bueno, cuando nos deshidratamos, etcétera, hablan de los electrolitos, el suero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene sales. Entonces las sales son electrolitos, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué es, dice? Aquella sustancia que en una disolución acuosa, o sea, en agua, son conductoras de la electricidad. A eso se le denomina electrolitos, ¿ya? Electrolitos, recuerden que viene de electricidad, entonces sí conducen la corriente, ¿no? Son conductoras. Por ejemplo, tenemos los iones. Los iones son electrolitos, ¿no? Las sales generalmente. Acá tenemos, por ejemplo, electrolitos fuertes, que son sales, cloruro de sodio, el hidróxido de sodio. Y bueno, por aquí tenemos ácido, el ácido sulfúrico. Esto no es un compuesto iónico, ¿no? Esto es un covalente. Pero al ser ácido, recuerden que los ácidos lo que hacen es disociarse en iones protones más, ¿no? Entonces, también se toma como un electrolito fuerte. Cuando veamos ácidos fuertes y débiles, ahí vamos a ver. Este es un ácido fuerte, ya porque se disocia completamente. O sea, sí tiene una disociación completa, a pesar que es un compuesto covalente. ¿Ya? Entonces, recuerden que aquí no, en estos temas no se utiliza siempre, ¿ya? Hay excepciones. Electrolitos débiles también, ¿no? O sea, de baja disociación, o sea, no se disocian mucho. Entonces, por ejemplo, ahí están los moleculares, ¿no? Los compuestos moleculares, ¿ya, chicos? Y los no electrolitos
Esto de aquí son ácidos, perdón, ácidos, pero ácidos débiles, ¿ya? Estos son ácidos débiles. Estos son ácidos, este de acá es un ácido fuerte. Esto es una base fuerte porque es un hidróxido. ¿Ya? Y esto es una sal. Las sales sí, pues, ¿no? Ya sabes que las sales se disocian. Y los no electrolitos son los que no conducen la corriente. O sea, no conducen, no son conductores. Por ejemplo, las sustancias que en disolución acuosa no son conductoras de la electricidad. La glucosa, la sacarosa, el amoníaco, el metanol, compuestos covalentes. ¿Ya? Entonces, ellos son no electrolitos, no conducen. Disociación electrolítica, ¿qué se refiere con disociación? Quiere decir que se forma iones, ¿no? Se disocian. A eso se refiere disociación electrolítica. La sal, por ejemplo, sodio más, cloro menos. Esto también es una sal, potasio más, cloro menos. Esto también es una sal, sodio más, nitrato, ¿no? Entonces, ellos se están disociando electrolíticamente en forma de iones. ¿Ya? Eso significa electrolíticos. Dice, no obstante, la adición de un electrolito al agua no garantiza la conductividad eléctrica de la disolución, ya que dependerá de la cantidad de electrolito utilizado. Si tú agregas una pequeña cantidad, no va a ser un buen conductor con respecto a si tú agregas una mayor cantidad. O sea, eso también depende mucho del ejercicio. ¿Ya, chicos? Entonces, no te asegura que sea un gran, o sea, que va a conducir bien si tú le agregas una pequeñísima cantidad de soluto. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, diferencias entre electrolíticas y no electrolíticas o características. Electrolíticas, compuestos iónicos generalmente se disocian completamente en iones y son conductoras de la electricidad. No electrolíticas, generalmente compuestos covalentes, no se disocian, solo se dispersan. ¿Ya? Disociación, recuerda, en iones. Dispersante ya tiene que ver con las moléculas en agua, ¿no? Solo se dispersan, se alejan las moléculas, pero no quiere decir que haya una ruptura de enlace. ¿Ya, chicos? Eso hay que diferenciar. Y no conducen la electricidad. ¿Ya? No conducen la electricidad. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos, me tienen que decir quiénes son electrolíticos y quiénes son no electrolíticos. A ver. A ver, por el chat, díganme, ¿el oxígeno electrolítico o no electrolítico? El metanol, mejor dicho, ¿cuál de ellos serían electrolíticos? ¿No? ¿Cuál de esos tres son electrolíticos? Lógico que los otros no serían electrolíticos. A ver, participen, chicos. ¿Quiénes serían electrolíticos? Quiero saber si me están entendiendo. Pregunta de examen. ¿Quiénes son electrolíticos? ¿Quién sería electrolítico? Vamos, sin miedo. Estamos para aprender. Estamos para equivocarnos. Acá se pueden equivocar. En la hora del examen no se pueden equivocar. ¿Quién sería electrolítico ahí? A ver. Ya. Naidelin, está bien. Ahí, no, Tabata. Ahora digo por qué, ¿ya? Claro, lo que yo tengo que ver aquí, chicos, es por ejemplo, ¿no? El oxígeno molecular, es una molécula. Entonces, al ser molecular, es no electrolítico, ¿no?
aquí simplemente habría una dispersión, pero no habría una disociación como tal. ¿Ya? Entonces, recuerda que generalmente los iónicos son los no perdón, son los electrolíticos. ¿Por qué? Porque se van a formar iones. ¿Ya? Por ejemplo, acá el metanol también. El metanol aquí es un compuesto covalente, ¿no? Entonces también es no electrolítico, ¿no? Covalente, covalente. En cambio, aquí tenemos el sodio, que es un metal, y tenemos el nitrato, que son no metal. Catión, anión. Entonces, este sí es electrolítico. Es una sal, ¿ya? Entonces, es una sal, es más soluble. Entonces, por eso que ese sí sería el electrolito, ¿ya? Entonces, ahí está. En la número 2, te dicen disociaciones iónicas. Bueno, acá ya sabes que son iones, entonces tienes que formar las disociaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes el nitrato de potasio. Este es un metal y esta es la parte no metal. Es una sal porque acá tienes metal, mejor dicho, catión, anión. Entonces, ¿cuál sería la disociación? Potasio más nitrato, iones nitrato, ¿no? Recuerda que el anión nitrato ya sabes, ya lo conoces, ¿no? Les di 3 aniones muy preguntados. El nitrato, el sulfato y el carbonato, ¿ya? Acá me dan la disociación y me dicen cuál es la sustancia. Entonces, lógico, tiene calcio, tiene el sulfato, ¿no? Sulfato de calcio, ¿ya? Acá tiene carga -2 más 2, es por eso que simplemente los coloco. Tienen la misma carga, todo al final neutro. Aquí tenemos el fosfato de magnesio. Entonces, ¿cuántos magnesios hay? 3, por eso le ponen aquí 3. Y aquí tengo que poner el fosfato. Pero el fosfato te dice que son 2 fosfatos. Entonces tú lo pones aquí. Ya está. Entonces 2 fosfatos, 3 magnesios, 3 magnesios, ¿no? Y ahí están las cargas. ¿Ya, chicos? Entonces estos sí son, se disocian porque son sales, ¿no? Y son iónicos. Entonces sí hay una disociación ahí. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Entonces aquí hay que saber sí un poquito de quiénes son metales y quiénes son no metales. Ya cuando tú veas aquí un metal, y bueno, y la parte aniónica sean no metales, y bueno, ya sabes que es una sal. ¿Ya? En cambio acá no, pues es el oxígeno molecular, es un elemento. Aquí es más, tienen enlaces covalentes ambos, ¿no? Porque son no metales todos. Entonces, ahí son no electrolíticos. Mira, chicos, ya está. Ejemplos de soluciones acuosas. Muchas veces me van a hablar de soluciones acuosas. Entonces, tipos de agua, ahí está. El agua potable es el que nosotros consumimos, ¿no? Pueden ser, dice, consumidas por personas, animales, sin riesgo de contraer enfermedades. Por ejemplo, el agua que llega hasta tu casa, tú la puedes consumir, ¿no? Sin hervir, porque el Estado se encarga de que el agua que llegue a tu casa esté con los niveles máximos permisibles para el consumo humano. Pero nosotros, ¿por qué lo hervimos? Entonces, ahí ya es el proceso de el agua que llega a tu casa hasta el agua que sale de tu caño. Si tú tuvieses directo la conexión del agua que llega a tu casa y tu consumo al agua que llega en el caño, entonces fácilmente lo puedes tomar. Pero hay muchas casas que tienen pozos, ¿no? Que tienen tanques. Ahora, ¿qué te asegura que lo que está en el tanque, que muchas veces se deposita ahí, ¿no? A veces por días, etcétera, en ese día no haya ha habido crecimiento de bacterias, ¿no? Entonces, de desechos, etcétera. Entonces, hasta que tú lo consumas, entonces, ¿qué es lo que haces? Lo hierves.
Entonces, hirviendo ya te aseguras de que esa agua está para consumo, para tu consumo, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender. Entonces, es por eso que muchas veces nosotros hervimos el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo un tanque donde pero ese tanque, si yo lo quiero, si quiero solo consumir, debería tener un mantenimiento rígido, ¿no? Donde yo también sepa que ese tanque, el agua que sale de ese tanque, están con los máximos permitidos, ¿no? Entonces, pero como eso no va a suceder porque sería todo un gasto, ¿no? De analizar, de los análisis, etcétera, entonces nos aseguramos hirviendo el agua, ¿no? Y ya está. Entonces, hay coliformes, bacterias, etcétera, que por el agua emposada se pueden contraer nosotros enfermedades, ¿no? No como en otros países, pues, ¿no? Ellos sí toman directo, entonces lo pueden tomar del mismo grifo. El agua salada, chicos, y todas estas aguas son mezclas, ¿ah? Son soluciones. No es que el agua potable sea H2O y esté como compuesto. No, son mezclas, ¿no? El agua salada también es una mezcla, contiene sales. El agua salobre, pero ya tiene diferentes cantidades de sales, ¿no? Entre la salada y la salobre. Y el agua dulce, ¿no? Que tiene baja concentración de sales. Por eso le llaman agua dulce. Ahora, ¿estas sales qué cosa hacen? Nosotros también podemos clasificar agua dura con agua blanda, ¿no? Las aguas duras son aquellas en que tienen sales como el magnesio y el calcio. Entonces, hablamos de agua dura cuando detectamos niveles mayores de cationes magnesio y calcio, sales como magnesio y calcio, ¿ya? Y las aguas blandas son las que tienen bajos, ¿no? Mínimas cantidades de estas sales disueltas, ¿ya? Entonces a eso se le llama aguas blandas. Ahora, el agua dura sí dificulta, ¿no? Para la limpieza, debido a que tiene muchas de estas sales, en lo que se forma el famoso, los famosos sarros, etcétera, ¿no? Las sales llegan a precipitar en algún momento y se forman esas otras sustancias, ¿ya, chicos? Entonces, no es muy recomendable que el agua sea dura, ¿no? Hay kits que te miden, ¿no? Si el agua es dura, el agua es blanda, ¿no? Muy bien, y entramos a lo que es solubilidad, ¿ya? ¿Qué cosa es la solubilidad? Esto sí se va a utilizar, chicos. Cada compuesto tiene una cierta solubilidad en agua, en una cierta cantidad de agua, ¿ya? Se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente, ¿no? A una cierta temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura influye mucho. Ahorita vamos a ver que la temperatura, si tú cambias de temperatura, la solubilidad también cambia, ¿ya? Entonces, si trabajas a una cierta temperatura, tú tienes una solubilidad de ese soluto, ¿ya? Ya hay sustancias que tienen su solubilidad. La solubilidad se puede expresar en gramos por mililitro. Bueno, en las unidades, ¿no? Pero generalmente es en gramos por mililitros, ¿no? La cantidad de soluto que tienes máxima en 100 mililitros de disolvente. Eso es la solubilidad, ¿ya? Si tú tienes una solución a 20 grados con una presión de 1 atmósfera, se puede disolver un máximo, por ejemplo, esto ya está tabulado, de 204 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua. O sea, tú tienes 100 gramos de agua y tú le agregas 204 gramos de sacarosa, esto es lo máximo que vas a poder disolver en 100 gramos de agua. Es lo máximo. O sea, es la máxima cantidad de sacarosa que vas a poder disolver en esa cantidad de agua, 100 gramos. ¿Ya? Si tú agregas un poquito más, ya no vas a disolver, va a quedar en el fondo del vaso. ¿Ya? Entonces, chicos, de eso se trata la solubilidad. ¿Hasta qué límite
puedes agregar soluto en una cierta cantidad de agua, ¿ya? De disolvente. Lógico que ahí estamos hablando de estabilidad, pues chicos, ¿no? ¿Hasta dónde es estable? ¿Ya? El punto de saturación para una disolución representa un límite de estabilidad. O sea, si mi solución ya está saturada, ya si tú agregas un poquito más, ya vendría a ser inestable, ¿no? Hasta el punto de saturación podrías decir que es estable, porque puedes disolver todavía, ¿ya? Entonces, ya las soluciones sobresaturadas, como habíamos hablado, ya son inestables, ¿no? Porque ante un cambio de temperatura, una modificación ahí, ya puede hasta, bueno, solidificar, o sea, llegar hacia el fondo, ¿no? Etcétera. Entonces, ya es un cambio de estabilidad, ¿ya? Acá hay aspectos importantes que hay que saber. Uno de ellos es la diferencia entre concentrado y saturado. Habíamos hablado de concentrado, bueno, todavía no, vamos a hablarlo, pero de saturado sí, ¿no? Dice, es que concentrado es solo una apreciación, mientras que saturado se refiere a un límite. Nosotros hablamos de saturación cuando ya tenemos un límite de soluto en el disolvente. O sea, sabemos cuál es ese límite. Ahí ya estamos hablando de que está saturado, ya tenemos una cantidad definida. En cambio, concentrado simplemente es que tú veas, no sé, por color, ¿no? O a simple vista nada más, que está con mayor cantidad de soluto, ¿no? Ya dependiendo del color del recipiente. Porque si tienes más, podrías tener diluido a concentrado. Entonces, si está diluido, el color es más tenue. Si está más concentrado, el color es más fuerte, ¿no? Entonces, simplemente es una apreciación. Muchos compuestos covalentes son insolubles en solventes polares. ¿Esto por qué? Por las interacciones, ¿no? Entonces, habíamos hablado de el metanol, por ejemplo, no es soluble en agua. O perdón, generalmente los compuestos covalentes no tienen una buena disociación en agua, ¿no? O son insolubles en solventes polares como el agua, pero sí lo son en solventes apolares. Esto es generalmente, chicos, muchos compuestos, dice, pero no es que siempre sea así, no es que sea estricto, ¿ya? Existen, a pesar de lo anterior, compuestos covalentes que se disuelven en solventes polares. Por ejemplo, ahí justo estaba hablando del alcohol, ¿no? El alcohol en agua. Aunque el alcohol por el OH también tiene un puente hidrógeno, enlace puente hidrógeno. Es por eso que el alcohol sí se puede eh, disolver en agua, pero justo por esa interacción, ¿ya? Pero si hablamos de por ejemplo, de un glicol, de alcoholes ya con cadenas más grandes de carbono, entonces ya no es soluble en agua. Los compuestos iónicos, además de disolverse en agua, o sea, en solventes polares, experimentan disociación. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Los compuestos iónicos, las sales. Existen compuestos covalentes que además de disolverse en solventes polares, experimentan disociación. Aquí específicamente están hablando de los ácidos, ¿no? Los ácidos son solventes polares, perdón, covalentes, ¿no? Los ácidos. Entonces, por ejemplo, acá el HCl es un compuesto covalente. Sin embargo, se disocia, ¿no? ¿Por qué? Porque los ácidos, recuerden, que tienden a donar o a disociar el hidrógeno más, ¿no? O los iones protio. Muy bien, otro de los términos que tenemos que aprender aquí son cuando son inmiscibles y cuando son miscibles, ¿ya? Eso se habla mucho. ¿Cuándo es dos líquidos son inmiscibles? Cuando, por ejemplo, no se pueden mezclar. Por ejemplo, el aceite y el agua. El aceite y el agua son dos líquidos que son inmiscibles,
In significa que no se mezclan, ¿ya? No se pueden mezclar. A eso significa inmiscibles. ¿Y cuando se dice que son miscibles? Cuando sí se pueden mezclar, ¿no? Por ejemplo, el alcohol etílico y agua, ¿ya? En cualquier proporción diremos que ellas son totalmente miscibles. O sea, sí se van a poder mezclar, ¿ya? Estos términos, chicos, tienen que utilizarlos, ¿ya? Porque seguramente por ahí, por los problemas, te puede venir. Bien, antes de ver la parte operativa, también te pueden preguntar sobre factores que afectan la solubilidad. ¿Cuáles son esos factores? Son 3 factores que afectan la solubilidad. Uno de ellos es la naturaleza química, o sea, la naturaleza del soluto, del solvente. Dice, cuando una sustancia, el soluto, se disuelve en otra, o sea, en el disolvente, las partículas de soluto se dispersan en el disolvente, ocupando posiciones que están ocupadas antes por moléculas de disolvente. Tú tienes un vaso y tienes agua. Entonces, hay moléculas de agua, del disolvente. Si tú agregas un soluto, ¿no? ¿Qué va a pasar? El soluto va a dispersar, se dispersa en el disolvente. Entonces va a empezar a desplazar las moléculas que tenías de agua ahí, porque ¿quién las va a ocupar? El soluto, ¿no? Entonces, dice, la facilidad de este proceso depende de las fuerzas relativas de 3 tipos de interacciones. Puedes tener interacciones disolvente-disolvente, soluto-soluto o disolvente-soluto. Si esta se llega a disolver, ya es porque la fuerza, la interacción entre el soluto y el solvente es mucho más fuerte, ¿no? Lo que había mencionado anterior. Si la atracción del soluto disolvente es mayor que la atracción del disolvente-disolvente y atracción del soluto-soluto, la disolución es favorable. O sea, sí se va a poder llegar a disolver, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la sal, el nitrato de potasio o el hidróxido de litio en agua. Entonces, estos de aquí, por ejemplo, sí se llegan a disolver en agua, ¿no? Porque las interacciones son muy parecidas o son un poco mayor que la interacción polar que tiene el agua. Pero si la atracción del soluto disolvente es menor que por separado, la disolución es desfavorable, no se va a llegar a disolver. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos también, estas son sales, pero por ejemplo, esto es un sulfato de plata. Esto es un carbonato de magnesio. Ellos, por ejemplo, no se disuelven en agua, ¿no? Siendo sales. Son muy pesadas, entonces no se disuelven en agua. Más bien precipitan, quedan al fondo del agua. ¿Ya? Entonces, ellas no se disuelven. ¿Afecta la solubilidad? Sí, pues, ¿no? Según la atracción, es que afecta. Esta atracción es muy fuerte. Sí, solubiliza. Sí hay solubilidad. Esta no. Entonces, no hay aquí una buena solubilidad. ¿Ya? No es soluble. Bueno, acá te hablan un poquito sobre la solubilidad de compuestos iónicos. Ya sabes que sí, ¿no? Las fuerzas de atracción son mucho más fuertes en los compuestos iónicos, sí se solubiliza. ¿Ya? En cambio, en otros iones de cargas opuestas, dice, por ejemplo, en estas dos sustancias es difícil que se disuelva. ¿Por qué? Porque es el carbonato, ¿no? Justo lo que habíamos visto bien, carbonatos. Los carbonatos son más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, también depende de qué carbonato sea, ¿no? Entonces ahí hay que tener algunos cuidados. Recuerden que no se dice siempre, ¿no? Siempre hay por ahí algunas excepciones, pero básicamente son por el tipo de fuerzas que existen. Eso es según la naturaleza. Ahora, según la temperatura, ¿cómo cambia la solubilidad? Chicos, si yo aumento la temperatura, en un sólido, dice, aumenta solubilidad para sólidos, y esto es para gases. Si yo aumento la temperatura,
en un sólido va a aumentar la solubilidad. Pero si yo aumento la temperatura, para gases voy a disminuir la solubilidad. Acá lo vamos a ver mejor. Solubilidad de gases en líquidos. Estos son gases, ¿no? Y están disueltos en agua. Gases disueltos en agua, ¿ya? Esta es la solubilidad y esta es la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy observando en la gráfica que si yo aumento la temperatura de estas soluciones, porque son soluciones, si yo aumento la temperatura, estoy viendo que la solubilidad está disminuyendo de todos. Disminuye. ¿Por qué? Estos, recuerda que son gases en agua. Dice, la solubilidad de un gas en un líquido disminuye con la temperatura. Pues al aumentar la temperatura, si yo aumento la temperatura, aumenta la energía cinética. O sea, las velocidades de estas moléculas aumentan, ¿no? Generando espacios por los cuales se escapan las moléculas gaseosas. A su vez, con el aumento de temperatura, las moléculas gaseosas también se mueven más rápido y comienzan a aumentar su velocidad de escape. Por esto, una bebida gaseosa tibia casi nunca tiene gas. Entonces, imagínate que tú tienes un recipiente, acá tienes el líquido, la solución, y acá tienes los gases, ¿no? El gas está disuelto conforme una gaseosa, ¿no? También. Entonces, ¿qué pasa si tú lo calientas? Si tú aumentas la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos gases van a, lógicamente, a aumentar su energía cinética. En realidad, todas las moléculas, ¿no? Pero los gases tienden, recuerda que ya los gases son caóticos, etcétera. Entonces, tienden a aumentar su energía cinética, aumentan la velocidad y ellos van a tender a ¿qué? A escapar, ¿no? A salir, a escaparse. Entonces, si tienden a escaparse, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener menos solubilidad, ¿no? Con el aumento de la temperatura, las moléculas gaseosas también se mueven más rápido y comienzan a aumentar la velocidad de escape. Esa velocidad comienzan a escapar. Por eso dice que la bebida gaseosa tibia casi nunca tiene gas, ¿no? Si tú lo sacas del refrigerador, tu gaseosa, se escapó todo el gas, ¿no? Así dicen, ¿no? Entonces, tienes menos solubilidad de gases en agua. La solubilidad disminuye, ¿ya? Eso es lo que pasa. Eso es con respecto a los gases disueltos en agua o en un solvente. Acá son solubilidad de sólidos en líquidos. Entonces, estos ya son sales, ¿no? Sólidos en líquidos. Aquí es al revés. Acá a mayor temperatura tú ves la gráfica que la mayoría aumenta su solubilidad, o sea, se vuelven más solubles, ¿no? Por ejemplo, si yo me quedo aquí en el nitrato de potasio, yo digo, a 20 grados, mi nitrato de potasio, ¿dónde está su curva? Aquí. Mejor, a 10. A 10 grados, su solubilidad es de 20. 20 gramos de sal en 100 gramos de agua. O sea, tienes un vaso de 100 gramos de agua, su solubilidad, o sea, la máxima cantidad de nitrato de potasio que tú puedes solubilizar en esos 100 gramos de agua es 20. Ya, si tú agregas más de 20, ya no va a solubilizar, ¿no? Ya no es soluble, porque recuerda que solubilidad es la máxima cantidad de soluto en 100 gramos de agua. Pero ¿qué pasa si yo aumento la temperatura y llego, no sé, hasta 40? Entonces, en 40 yo tengo más o menos aquí, vamos a ponerle 65. Entonces, si yo aumento la temperatura a 40, esta sal, su solubilidad va a ser de 65. O sea, ha triplicado, más del triple. Entonces, la solubilidad ha aumentado en 100 gramos de agua. En ese mismo vasito de agua, ahora se va a solubilizar más, 65 gramos. Entonces, aumenta la solubilidad al aumentar la temperatura. Pero eso es para sólidos en líquidos.
¿Ya, chicos? El único aquí que varía es este de aquí, que es el sulfato de cerio, ¿no? Es el único que, bueno, que no cumpliría porque al aumentar la temperatura disminuye, ¿ya? Pero eso es básicamente ya por las interacciones. Pero los demás, por ejemplo, están en aumento, ¿no? Están en aumento. Y el último factor que altera la solubilidad es la presión, chicos, ¿ya? Es el último, son 3. Entonces, la presión, recuerden, así como gases, cuando vimos estado gaseoso, lógico, si hablamos de presión, estamos hablando de gases, ¿no? Entonces dice, la presión tiene un efecto importante sobre la solubilidad para los sistemas gaseosos. A una temperatura determinada, el aumento de la presión implica un incremento en la solubilidad. Si tú a este recipiente le aumentas la presión, o sea, estás disminuyendo el volumen, aumentas la presión, ¿qué va a pasar con las moléculas, con los gases que tenías ahí? ¿No? Lo que va a empezar es a tener bueno, mayor frecuencia, etcétera, ¿no? A salir y bajar, o sea, intercambiar, ¿no? Intercambiar y aumentar la solubilidad. Si sigues ejerciendo presión, vas a tener mayor cantidad de gases en la solución. Entonces, aumentas la solubilidad, ¿no? Así como habíamos visto en la anterior, pero eso es con aumento de presión, ¿no? Mayor moléculas gaseosas van a estar en el líquido, o sea, van a disolver más, va a haber mayor solubilidad. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí están los 3 factores que afectan la solubilidad. Son muy importantes. Naturaleza química, temperatura y presión. Naturaleza química, ya vemos los líquidos, ¿no? Temperatura, sólidos y gases. Y la presión, solo con respecto a gases. ¿Ya, chicos? Ahí está cómo afecta. ¿Tienes que saberlo? Sí, tienes que saberlo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto todo con respecto a la parte teórica y muy importante la solubilidad, porque en un ejercicio te puede venir, haya la solubilidad, ¿ya? En 100 gramos de agua de tal compuesto. Entonces, ahí tienes que aplicar lo que habíamos visto de solubilidad, ¿no? La máxima cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de del solvente. ¿Ya, chicos? Preguntas teóricas también vienen, por eso es que hemos hecho toda esta parte teórica. Aquí ya comienza con respecto a las unidades porcentuales de concentración. ¿Ya? Aquí ya hablamos de concentración. Expresan la concentración mediante el porcentaje de soluto en disolución utilizando unidades físicas. Vamos a ver 3 tipos de concentración porcentual. Masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. ¿Ya, chicos? Recuerden que masa-masa también, bueno, antiguamente se ponía peso-peso. Entonces, algunos libros todavía mantienen lo que es el peso. Pero ya sabes que es masa-masa, ¿no? Sería lo correcto. Entonces, porcentajes de masa en masa, ya sabes que es un porcentaje, ¿no? Un porcentaje es la masa, en este caso, de la mínima cantidad, que vendría a ser el soluto, entre la masa de la solución, por 100. Es un porcentaje, ¿ya? Masa del soluto, en gramos, sobre la masa de la solución, del total. O sea, del soluto más el solvente te da la disolución, ¿no? Recuerda. Entonces, así se determina el porcentaje masa-masa, ¿ya? ¿Qué me quiere decir, por ejemplo, si me dan, no sé, me dicen que tienes una solución del 5% masa-masa? Me están diciendo, este porcentaje me dice un montón. Me están diciendo que en 100 gramos de solución o disolución, yo tengo 5 gramos de soluto. Chicos, eso quiero que se entienda bien. Ustedes pueden leer esto. ¿Ya? En 100 gramos de una solución, tú tienes 5 gramos de soluto.
Eso es lo que te está diciendo esto, ¿ya? Así se lee. Entonces, es lo que está aquí, ¿no? Tú lees esto de esta manera, ¿ya? A ver, acá hay un ejemplo. Te dicen, ¿cuál es el porcentaje masa-masa de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 170 gramos de disolvente? Tú puedes hallarlo ya sea por la fórmula o ya sea por aspa simple. O sea, va a depender mucho de ti. Tú tienes que comenzar con lo que sabes. Primero, para poder hallar este porcentaje en masa, es súper fácil. Es la masa del soluto, entonces pones arriba la masa del soluto. ¿Cuánto es? Te dicen que es 30 gramos. Sobre la masa de la solución, del total. Entonces no me vas a decir que es 170, ¿no? 170 es la masa del disolvente, pero la masa de la solución sería 200, ¿no? 200 gramos por 100. Y eso me daría el porcentaje masa-masa, ¿no? Se van los ceros, etcétera, y te da 15. 15%. Entonces, ¿qué te dice este 15%? Te está diciendo que en 100 gramos de solución, tú tienes solo 15 gramos de soluto, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Entonces, de esta manera, si deseas, lo haces por fórmula, que no es difícil, o también lo puedes hacer por aspa simple, ¿no? Aquí sí no hay mucho que hacer. También te pueden hablar de masa-volumen, porcentaje de masa-volumen. Entonces, aquí en este porcentaje, también parecido, ¿no? Tú tienes masa en gramos de soluto, masa, volumen. Volumen sería de la disolución, del total. Si es gramos arriba, mililitros abajo, por 100. ¿Ya? Masa, volumen. O sea, ¿qué te está diciendo? Si tú tienes que es 4% masa, volumen, lo que te está diciendo es que en 100 mililitros de solución o disolución, tú tienes 4 gramos de soluto. Soluto le pongo así, STO, ¿ya? Solución, sol. Esto de aquí me dice esto, ¿no? Porque es masa, volumen. Entonces, en 100 mililitros de la solución yo tengo 4 gramos del soluto. ¿Ya? Entonces, así se lee. Ejemplo, te dicen, ¿cuántos gramos de soluto se necesitan para preparar 300 mililitros de disolución de yoduro de potasio al 15% masa volumen? Entonces, chicos, pueden hacerlo, como les digo, de dos formas. Aspa, que es rapidito, o fórmula. Lo primero que tengo que saber es que esto es una solución, pero ¿cuánto te dan de solución? 300 mililitros, o sea, el volumen es 300 mililitros de disolución de yoduro potasio. O sea, este yoduro potasio es tu soluto. Es lo primero que tienes que identificar, el soluto, ¿no? El yoduro potasio está en agua, en disolución. Ahora, ¿cuál es el porcentaje que tienes de soluto? Es el 15% masa volumen. Y te están pidiendo cuántos gramos de soluto hay. Entonces, bien, yo lo voy a hacer. Bueno, primero vamos a ver esto de aquí. Entonces, esto de aquí ya te dije que me indica un montón. ¿Qué me están diciendo aquí? Me están diciendo que en 15 gramos, que yo tengo 15 gramos de KI, de mi soluto, ¿en cuánto? En 100 mililitros. Eso es lo que yo sé, es lo que me está dando de dato. De solución o disolución, ¿no? Es lo que yo leo aquí. Pero a mí no me están dando 100 mililitros de solución, me están dando 300. Entonces yo digo, en 300 mililitros, ¿cuánto tendré?
Entonces es una regla de 3 simple. 300 por 15 entre 100 me da 45 gramos de KI. ¿Ya? También lo podría hacer por conversión. O sea, mucho depende. Por fórmula, el porcentaje masa-volumen es 15%. Masa del soluto es lo que quiero conocer. Volumen de la solución, 300. Estoy aplicando fórmula. Entonces ya pues se van aquí y te da 45 gramos de soluto, lógico, ¿no? Masa del soluto. O sea, de ambas formas te va a salir. ¿Ya? Apliques esto o apliques esto, te tiene que salir. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es una manera. Y el otro vendría a ser el porcentaje volumen-volumen. ¿Ya? El porcentaje volumen-volumen, lo mismo, volumen del soluto en mililitros y abajo tiene que ir el volumen de la disolución también en mililitros. Chicos, si arriba es mililitros, abajo es mililitros. ¿No? Si arriba es litros, abajo es litros, porque se tienen que ir. Acuérdate que es un porcentaje. Entonces ahí hay un ejercicio, ¿no? Te dicen cuál es el porcentaje volumen-volumen, ¿ya? El porcentaje volumen-volumen de una disolución acuosa, o sea, tienes un recipiente con agua, esto es agua, al 3,2% de masa de etanol. O sea, lo que vas a tener aquí, la solución es agua con etanol. El alcohol más agua es una solución, ¿ya? Pero este etanol, este soluto, va a estar en el, o sea, tiene un porcentaje masa de 3,2%. Y de datos te dan la densidad de la disolución y la densidad del etanol, o sea, del soluto. Mi etanol es tu soluto. El etanol es el soluto, ¿ya? Entonces, chicos, ¿por qué te dan la densidad? Porque recuerda que la densidad está muy ligada a la masa y al volumen. O sea, si te dan densidad, tú ya tienes que estar pensando en que, o sea, te están dando masas y te están dando densidad, entonces ya puedes hallar volúmenes. Si te dan volumen y te dan densidad, ya puedes hallar masas. ¿Ya? Entonces masa, volumen, densidad están muy relacionados. Entonces yo tengo que hallar el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución. Entonces tengo que hallar los volúmenes. Para eso me dan densidad de dato, ahí los tengo. Y para eso me están dando también las masas. Me están dando el porcentaje de masas. Y yo ya sé cómo leer este porcentaje en masas. ¿Qué es lo que digo? 3,2 gramos, porque es masa, de etanol, voy a poner et, existen 3,2 gramos de etanol, existen en 100 gramos de solución, de toda o disolución. Masa, por eso estoy usando gramos, ¿ya? 3,2 gramos de etanol están disueltos en 100 gramos de la solución. Eso me dice esto. Entonces ya tengo lo que tengo en gramos de soluto, porque es el etanol, y de solución también ya tengo los gramos. Entonces, ¿qué voy a poder hallar? Volúmenes. Primero voy a hallar el volumen del soluto. Entonces digo, despejo el volumen aquí. Entonces sería masa, esto ya es matemática. Así, ¿no? Quiero despejar el volumen. Entonces, volumen sería masa del soluto, porque estoy en soluto. ¿Cuál es la masa del soluto? 3,2 gramos. Ahí está. ¿Cuál es la densidad del soluto? Acá me están dando 0,8. Ahí está. ¿Cuál es el volumen entonces que tengo de soluto? 4 mililitros. Ahora vamos con la disolución, o sea, el total. Masa de la disolución, 100 gramos. Ahí está. Densidad de la disolución, 1 gramo por mililitro. Ahí está. Volumen de la disolución, 100 mililitros de disolución.
Ya está, ya tengo volumen del soluto y volumen de la disolución. Solo aplico esto. Entonces, el porcentaje volumen-volumen sería volumen del soluto, 4, entre volumen de la solución, 100, por 100. ¿Cuánto es esto? 4%. Volumen. Y ya está. Y esa sería la respuesta. ¿Complicado? No, si es que te dan, bueno, a veces con la densidad por ahí que se te pueda... pero ya densidad hemos visto anteriormente, hasta en gases, ¿no? Entonces recuerda, esto es lo que tienes que recordar, la fórmula de la densidad, ¿no? Densidad, acuérdate que es masa sobre volumen. Entonces con esto ya puedes jugar entre masa, volumen, masa. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas, dudas? Algo que no haya quedado entendido. Esto es todavía lo que estamos viendo de concentración, pero en porcentajes. ¿Ya? Aquí pasamos a lo que son unidades químicas de concentración, ya en sí, ¿no? Hablamos de 3 unidades importantes. Estas son las que generalmente, bueno, se utilizan también, ¿no? Pero aquí ya tienes que tener un poquito más de cuidado con respecto a los tipos de concentración. En realidad vamos a ver 4, ¿ya? Acá solamente ahorita vamos a ver molaridad, molalidad y fracción molar, que son unidades de concentración químicas. ¿Ya? Los anteriores eran porcentuales. Entonces, las concentraciones se pueden expresar por métodos químicos, que se diferencian de los métodos físicos, en que están referidas a las moles del soluto. Aquí sí ya vamos a trabajar con moles. ¿Ya? Recuerda que moles, esto es recordando, moles es igual a masa sobre masa molar. Esto lo vas a utilizar, no te olvides. Masa en gramos, masa molecular molar, ¿no? Y esto, ¿no? Que es la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, lo acabamos de recordar, ¿ya? Algunas equivalencias también las tienes que saber. 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1 gramo, ¿cuántos miligramos son? Eso, bueno, eso sí se lo tienen que saber, ¿no? Vamos con el primero, que es molaridad, ¿ya? A ver, chicos. Esto es lo más preguntado, la molaridad. Y después la normalidad, que eso lo vamos a ver después. La molaridad, dice, este método es muy útil para expresar concentraciones cuando se utiliza un equipo volumétrico, ¿ya? Probetas, buretas, pipetas. O sea, la molaridad es igual a ¿qué? Número de moles del soluto, las moles que tú tengas de soluto, sobre 1 litro de disolución, ¿ya? Sobre el volumen de la disolución, pero este volumen tiene que estar en litros. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿por qué dicen en métodos químicos? ¿Por qué te hablan de equipo volumétrico? Porque esto tú lo haces, la molaridad tú lo hallas en el laboratorio, ¿no? Tienes que utilizar, por ejemplo, si quieres hallar volúmenes, tienes que utilizar probetas, buretas, pipetas, ¿ya? Entonces, es por eso que te hablan aquí de un equipo volumétrico. Entonces, y las moles, bueno, es con respecto a las masas, ¿no? Entonces, es una balanza, ¿ya? Entonces, de esa manera tú puedes hallar molaridad. Entonces, ¿tienes que acordarte de esto? Sí, tienes que acordarte, ¿ya? Ventajas de la molaridad: permite medir volumen de una disolución utilizando matraces volumétricos calibrados con precisión. Desventajas: el volumen de la mayoría de las disoluciones depende en parte de la temperatura. Ya, lógico que tienes que estar trabajando a una cierta temperatura. Ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. Calcular, entonces ya sabes que la molaridad es una M mayúscula, ¿ya? Cuando hablamos de
de masa molar, generalmente lo representan así, ¿no? Molecular, masa molecular, ya con una rayita arriba. Pero la molaridad sí es una M mayúscula, tal cual. ¿Ya? Entonces, molaridad, ¿qué cosa es? Moles del soluto, yo siempre le pongo así. Moles del soluto entre el volumen de la solución. Esto, chicos, apúntenlo, etc. Volumen de la solución, o sea, del total, o disolución. Pero este volumen tiene que estar en litros. No puedes usar mililitros. No puedes usar otra unidad que no sean litros. Abajo tiene que estar en litros para que tú puedas hallar la molaridad. Esto es súper importante. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué te dice? Calcula la molaridad, o sea, esto, de una disolución que se preparó masando, o sea, masando, en realidad no se dice pesando, se dice masando, 71 gramos de sulfato sódico y añadiendo suficiente agua hasta forar un volumen de 500 mililitros. Primero tengo que entender el problema. ¿Cuál sería mi soluto? Mi soluto dice masando 71 gramos de sulfato. Este de aquí es mi soluto, el sulfato de sodio. Y este soluto lo vas a añadir suficiente agua, o sea, el agua es mi solvente, ¿no? Y cuando tú mezclas estos dos, te va a forar significa un límite, ¿no? Un volumen de 500 mililitros. O sea, estos 500 mililitros sería el volumen de la solución que voy a tener. ¿Ya? Estos 500 mililitros es el volumen de la solución. O sea, ya tengo esto. ¿Qué me faltaría? Solo me faltaría hallar las moles del soluto, ¿no? Para poder tener la molaridad. Entonces, ¿cómo voy a hallar las moles del soluto? Pues para eso recuerdo que las moles, ¿a qué es igual? A la masa del soluto en gramos sobre la masa molar, ¿no? Entonces, bueno, acá está. Mole sería masa del soluto, ahí me están dando 71 gramos, acá está. Entre masa molar o molecular, bueno, en este caso sería una masa fórmula, ¿no? Es un iónico, pero bueno, se halla de la misma manera, ¿no? Bueno, acá no te dan las masas atómicas, pero por ejemplo, del sodio es 23. 23 por 2, 46. Más 32 del azufre, más 16 por 4, o sea, 64, te debe dar 142 gramos por mol. ¿Ya? Esto sí ya lo sabemos hallar. Masa molecular. Masa molar. Ahí está. La masa molar siempre es gramos por mol. ¿Ya, chicos? Si tú divides esto, te va a dar ¿cuántas moles? 0,5 mol. Entonces ya tienes las moles. Lo único que haces es reemplazar en tu fórmula. 0,5 moles de soluto, que ya lo hallaste, sobre el volumen de la solución, pero tiene que estar en litros. Acá tienes 500 mililitros. En litros sería 0,5 litros. Y estos son moles. Entonces, si tú operas eso, te va a dar 1 mol por litro, ¿no? Por litro. Pero esto se transforma en un molar, ¿no? Se escribe así. 1 M mayúscula, un molar. Entonces, esa solución que estás realizando, que estás haciendo, que estás generando, tiene una concentración de 1 molar. ¿Ya? 71 gramos de soluto, más 500, más la suficiente cantidad de agua, hasta llegar a 500 mililitros, tienes una concentración de 1 molar. ¿Ya? O sea, estás preparando una solución de 1 molar. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, chicos, de esa manera nosotros trabajamos con molaridad. ¿Ya? Ya después viene lo que es molalidad, que eso lo vamos a ver después. ¿Ya?
En los ejercicios que hacemos en la tarde a las 2:30, ¿verdad? A las 2:30 ya hacemos este tipo de ejercicios, ¿ya? Porcentajes, molaridad. ¿Ya, chicos? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, duda, algo que haya quedado no claro, igual lo despejamos en la parte práctica, ¿ya? Entonces nos vemos a las 2:30, chicos, por la tarde. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a las 2:30. Hasta luego, Tabata. Hasta luego a todos, ¿ah? Nos vemos después.